Muy buenos días, bienvenidos, bienvenida a una nueva entrega de Mano a Mano. Hoy, bueno, tenemos que hablar de una cuestión que en realidad lo ocupa todo, que es la guerra arancelaria que estamos viviendo por parte de Trump, porque ya nos parece que esto no es una cuestión puntual, no se va a quedar en que te subo los aranceles a unos cuantos productos, unos pocos puntos, sino que realmente estamos inmersos en una situación caótica en la que esta semana además las bolsas han sufrido y han sufrido mucho. Y además yo creo que con la sospecha, yo diría que algo más, ¿no? De que Trump, y por lo menos gente cercana a Trump, podría haberse aprovechado de toda esta situación, porque recordemos que los aranceles se han suspendido durante 90 días, no todos, pero algunos de los recargos que había impuesto. Pero es que Trump en una red social lo anunció antes diciendo: hoy es buen día para comprar. Que bueno, que quien sepa del asunto y quien supo leer, lo que hizo fue comprar porque estaba el mercado muy bajo, sabiendo que luego se iba a producir un rebote. De esto todavía no hay pruebas, ¿no? Pero bueno, es algo que demuestra también cómo es el personaje al que nos enfrentamos. Sí, 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 vamos. Yo creo que ya lo que sí sabemos es que estamos en medio de una guerra. Ha Sí, hecho una guerra, nosotros tuvimos una guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial y estuvimos de guerra fría durante varios decenios. Ahora tenemos una guerra comercial y una guerra comercial que va a tener una duración indefinida. Es decir, va a tener una duración indefinida porque no sabemos exactamente qué decisiones se irán tomando, pero seguro que vamos a ir viendo actuaciones en todos sitios, en todas las partes del mundo, porque al final esta guerra nos va a afectar a todos los países del mundo y a todas las áreas geográficas en las que cada uno de los países está inserto. Y por lo tanto, esto ya lo sabemos, esto no es un juego, los aranceles van. Ahora mismo ya Estados Unidos ha situado se ha situado en una posición en principio que le viene bien, que es el 10% de aranceles, ese está fijado y eso no está quitado. El 25% del aluminio, del acero y de los coches está, y eso no se ha quitado. Es decir, que Estados Unidos está utilizando ya esa guerra comercial con la finalidad de obtener recursos que en parte le sirvan para las rebajas de impuestos, para financiar las rebajas de impuestos que le quiere hacer a los ricos y sobre todo para el tema de la deuda, porque aquí más claro. importante que Wall Street y más importante que la bolsa es la deuda americana, que eso es lo que realmente ha hecho que Trump haya corregido inmediatamente, porque la pérdida de confianza en los bonos americanos está suponiendo una sangría para los Estados Unidos enorme, que está teniendo que pagar un interés cada vez más alto. ¿Se acuerdan ustedes Altísimo, lo de la claro. prima de riesgo que nosotros vivimos? Hay una especie de prima de riesgo ahora sobre Claro. el bono americano, pero muy fuerte, pero muy fuerte, que está suponiendo, y que es lo que ha hecho que Trump haya corregido de pronto y haya dado esa pausa de 90 días, que bueno, ahora veremos a lo largo de esos 90 días qué es lo que pasa, ¿no? Pero Claro. eso, en esa guerra estamos y vamos a seguir estando, y ahora mismo no podemos decir, es imprevisible por dónde puede irse, hacia qué tipo de caos. Siempre va a ser en una dirección caótica, pero hacia qué tipo de caos y cómo va a influir, eso pues no. Entonces yo creo que es bueno reflexionar sobre España como país, cómo, Claro. cómo se encaja aquí, ¿no? Cómo se encaja. Y Claro. yo creo que, bueno, sí, perdona. Sí, sí, no, decía que ahora lo que toca es armarse y tener muy claro que las decisiones de Trump son absolutamente imprevisibles, que en ningún caso van a ser positivas, porque incluso esto que se ha recibido como con cierto relajo, que es como: "Uy, bueno, se han suspendido 90 días, pero tú lo decías, pero ya hay un 10% de aranceles e impuestos que van a tener un efecto muy importante sobre sectores productivos europeos y españoles, y que además el efecto va más allá del comercial. Hay que dejar claro que esto puede producir una desestabilización social por pérdida de riqueza económica a la que hay que hacer frente. Y es verdad que en este panorama nosotros muchas veces aquí, Javier, hemos hablado de la necesidad de reforzar Europa, porque un país aisladamente considerado no es capaz de hacer frente a una amenaza como esta. Necesitamos hacerlo más Europa, pero necesitamos sobre todo a la interna, dentro de los distintos países y en España, pues necesitaríamos estar preparados para ir haciendo frente de manera puntual, pero a su vez rápida,
a estas amenazas. Por ejemplo, el gobierno ya ha anunciado ayudas, ¿no? Para en esta primera fase las empresas que vayan a sufrir con los aranceles, ¿no? Pues que puedan de alguna manera ir sobreviviendo, porque esto sin ningún tipo de ayuda ni de colchón económico por parte de la administración supondría que hay empresas que caen y luego no se levantan, y a lo mejor dentro de no sé cuántos meses, aunque Trump corrigiera, ya no tendríamos tejido del que tirar. Y sin embargo, como nos pasa tantas veces, ¿en qué está la derecha? Yo iba a decir política, pero no solo política en este país, porque la derecha sociológica de este país, financiera, económica y demás, estará Y preocupada porque está aprovechando, y judicial sobre todo, está judicial. aprovechando para hacer cosas, ¿verdad? Cosas que a lo Sí, mejor no se están viendo tanto por todo este marasmo que hay, pero a lo que nosotros estamos muy atentos. sí, sí, sí. Entonces, aquí hay, está claro, es decir, o sea, ahora mismo España, el gobierno no le ha cogido desprevenido y ha reaccionado de una manera acertada. Y yo creo que va a pasar un poco con el ministro de Hacienda de ahora lo que le pasó a Salvador Illa con la pandemia, que entró como un ministro que era desconocido en España y que prácticamente era un segundón del interior del Partido Socialista y que parecía que no era nada, y con la pandemia se convirtió en una figura política de primer nivel. Y yo creo que esto le puede pasar con el ministro Cuervo, puede pasar algo por el estilo, que era un ministro que había llegado ahí como consecuencia de que Nadia Calviño pasó al Banco Europeo, no me recuerdo, a uno de los bancos, no me acuerdo ya de cuál banco es en concreto, y entonces él entra ahí como sustituto y ahora pues está empezando a demostrar lo que vale y previsiblemente en esta situación de guerra arancelaria y con complicaciones además en las deudas públicas y en los mercados de deuda de todos, porque ahora mismo ya hasta Estados Unidos, que era el país más seguro, la deuda más segura, la deuda de refugio, se ha convertido precisamente en un país de riesgo. Y esto es lo que realmente ha hecho corregir a Trump. No ha sido Wall Street, ha sido el mercado de deuda en el cual el bono americano a 10 y a 30 años ha tenido que subir la remuneración a los inversores porque tenían una confianza muy grande sobre el bono de los Estados Unidos. Y entonces esto es lo que ha llevado a Trump a rectificar y establecer esta moratoria de 90 días, ¿no? Entonces, en España tiene que situarse en el interior de la Unión Europea, influir en la Unión Europea para que la Unión Europea tome las decisiones que a España a nosotros nos interesa y para conseguir la autonomía respecto de los Estados Unidos, una autonomía que tiene que extenderse a todo. Tiene que extenderse a todo. Tiene que ser una autonomía estratégica. Nosotros ya de Estados Unidos no nos podemos fiar y en consecuencia ahí tenemos que buscar. Y eso es donde realmente en España pues estamos encontrando de nuevo que la derecha no está dispuesta en absoluto a llegar a ningún acuerdo de país para hacer frente a esta situación, sino que al contrario intenta aprovechar precisamente esta crisis arancelaria y de deuda para ver si consigue cargarse al gobierno. Esa es la desgracia, con la que en España tenemos que vivir, pero eso se está produciendo. Y además, y en lo más grave, yo creo que es el tema judicial y el que realmente ellos han identificado una institución que pienso que en estos próximos meses va a ser la institución en la que la derecha creo que se juega la posibilidad de acabar con el gobierno. Y esa institución es el Tribunal Constitucional. Y entonces se está organizando una estrategia de acoso al Tribunal Constitucional que es muy importante, ¿no? Sí, hace poco hablábamos, ¿te acuerdas del fiscal general y cómo el fiscal general se había convertido en una diana y han intentado hacer todo lo posible para acabar con él, inventándose pues delitos donde no los hay, correos y tal, y ahora estamos viendo que el Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales e intérprete máximo de la Constitución, al final tiene la última palabra sobre una serie de procesos que ellos están queriendo hacer ver que no la tiene, intentando involucrar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos en los que no tiene competencia, que yo creo que esto es importante decirlo, porque se habla de podemos acudir al Tribunal de Justicia, ya hablamos aquí del caso de los ERE, ¿verdad? De cómo Sí, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando el asunto vuelve a la Audiencia Provincial de Sevilla,
¿Qué es lo que tiene que hacer la audiencia? Y esto con independencia del caso, pero la gente tiene que saber que cuando en sede de amparo el Tribunal Constitucional corrige una decisión judicial y reconoce que hay vulneración del derecho fundamental, lo que hace es que devuelve el caso al tribunal de instancia, en este caso la audiencia provincial, y le dice, resuelva usted el caso, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, resuelva usted el caso cumpliendo los derechos fundamentales que estaban lesionados. Y Claro. como a la audiencia provincial no le gusta que le corrijan, dice, no, pues que yo voy a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le corrijan a usted, inventándose un proceso, que yo creo que eso es importante decirlo, Claro. inventándose un proceso que no existe. Sí, 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 no, no, no. Ahora mismo hay tres ámbitos en los cuales se está organizando esa cacería esa estrategia de acoso al Tribunal Constitucional. Uno primero, que ha sido el primero, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un caso de arbitraje. La empresa Cabify y otras fueron cosas de un montante económico muy importante. Entonces, el laudo arbitral que se dictó pues fue interpretado de una manera determinada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y esa es la última instancia en este caso, agota la vía judicial en el caso del laudo arbitral y contra ese laudo arbitral se interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dio la respuesta. Dio una respuesta en una sentencia que es la 224, no recuerdo ahora mismo el número exactamente de la sentencia, pero es una sentencia en la que devolvía eso al Tribunal de Justicia de Madrid y le decía que diera la respuesta, anulaba la decisión del Tribunal de Justicia de Madrid y le devolvía el tema para que diera una respuesta de acuerdo con la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y entonces el Tribunal de Justicia de Madrid se ha rebelado contra el Tribunal Constitucional y ha dicho que no está de acuerdo y entonces ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todavía no ha sido admitido a trámite y no sé qué recorrido tendrá, pero realmente es cuando no es una cuestión prejudicial, no es una cuestión Parece que prejudicial. la cuestión Es decir, prejudicial es previa a resolver el proceso porque el juez tiene una duda, digamos, legítima de que puede haber incompatibilidad con el derecho europeo. Pero si ya resuelto, te han quitado la razón y te dicen que ahora resuelvas bien, cumpliendo derechos fundamentales, no puedes plantear una cuestión. claro, pues todo eso está ahí y entonces ese es un caso que en principio parece que no tiene nada que ver, pero es un Pero elemento tiene más que ver. de cómo los tribunales españoles, de justicia españoles, están empezando a considerarse legítimos para cuestionar el ejercicio de la función jurisdiccional constitucional por parte del Tribunal Constitucional, que es lo que esto representa. O sea, en mi opinión esto es algo que incluso esto es una decisión política, esto no es una decisión jurisdiccional, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya veremos a ver qué es lo que hace. Pero yo pienso que este es un tema que incluso sería cuestión de plantearlo, elevarlo al Consejo General del Poder Judicial, porque esto no es ejercicio de la función jurisdiccional. Usted se desvía del ejercicio de la función jurisdiccional, que sería ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional en los términos en que el Tribunal Constitucional ha decidido, porque se ha agotado. Después de que habla el Tribunal Constitucional, ya no habla nadie dentro de eso en España. Y ustedes se han inventado que ahora podemos ir a Europa para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida quién tiene razón, si la interpretación que yo hice o la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional. Es como si se planteara un conflicto de atribuciones, conflicto de Claro, atribuciones, claro. y usted Es no un tiene, asunto que está cerrado, que eso es lo claro, importante que hay que saber, que en el y sistema aparte, y judicial aparte, español ya se ha dicho la última palabra. Lo que pasa es que al tribunal que le toca, que le han corregido, no le gusta. Y pero como es no que le un gusta, tribunal se de justicia, pero es que un inventa. tribunal de justicia no puede entrar en Claro, conflicto con el Tribunal Constitucional, es que no claro. pueden, es que están en planos completamente distintos. Bueno, eso está ahí. Y luego están los dos temas que ya tienen un trasfondo político, que uno es el de Sevilla, con los seres, de la Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene que ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional en el tema de los seres, y que también se ha inventado la posibilidad de poder elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ya hablamos el otro día en un programa de estos, de mano a mano, en el que se le daba 10 días a las partes para que argumentaran lo que estimaran pertinente y que ya verían qué decisión toma. Bueno, el tema está ahí, el Tribunal Constitucional ha hecho bien, ha dicho, pero si ustedes quieren ir a la Unión Europea, vayan ustedes y ya veremos a ver qué es lo que la Unión Europea dice.
me parece que ahí no tiene ningún recorrido, pero ya tenemos ahí un tema que viene del pasado y con una carga política enorme, como es el tema de los seres, y que es poner en cuestión lo que ha sido la decisión del Tribunal Constitucional. Y hay una segunda, que es el tema de la amnistía, donde el Tribunal Supremo ya ha anunciado que, bueno, que no está dispuesto a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y a los condenados por el proceso, y que en el caso de que el Tribunal Constitucional decidiera que la ley de amnistía es constitucional y que tiene que ser aplicada en los términos en que fue redactada por las Cortes Generales, pues que ellos se reservan elevar la cuestión al Tribunal Claro. de Justicia de la Unión Europea, es decir, hacer entrar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya, lo anuncian, ¿eh? Después ya veremos a ver qué es lo que ocurre, porque cuando vayan viniendo las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previsiblemente se van a dar cuenta de que van a hacer el ridículo, de que van a hacer el ridículo y que no pueden ir a ninguna parte. Pero de momento van anunciando, y que es un elemento más en esa batalla política en el que el objetivo ahora mismo es el Tribunal Constitucional. La diana está en el Tribunal Constitucional. Hace unas semanas estuvo en el fiscal general del Estado. Ahora ya van por el Tribunal Constitucional pensando que realmente con eso conseguirían cargarse al gobierno de la Claro. nación, ¿no? Entonces, Recordar, sí, 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 recordar que aquí lo que está haciendo, que el Tribunal Supremo está haciendo una interpretación de la ley de amnistía tan restrictiva porque quiere dejar fuera un delito en concreto para poder así condenar a Puigdemont. Y eso es lo mismo no, no, judicialmente, ¿no? ha hecho una cosa que es constitucionalmente monstruosa, ¿no? Incomprensible. Y es decir, yo troceo la ley de amnistía, Eso. empiezo por el artículo 2. Y el artículo 2 digo, esto es plenamente constitucional, no tengo ninguna duda de la constitucionalidad, pero con la interpretación que yo le doy. Y es decir, el enriquecimiento. Usted se ha enriquecido organizando el referéndum porque lo tenía que haber pagado de su bolsillo, y al no haberlo pagado de su bolsillo, haberlo pagado con fondos públicos, usted se ha enriquecido. Y en consecuencia usted ha cometido el delito de malversación, y esto no se le puede amnistiar por este delito. Y una vez que toma esta decisión y dice que no tiene duda sobre la constitucionalidad del artículo 2 interpretado de esta manera, va y al artículo 1 y dice, planteo entonces una cuestión de inconstitucionalidad. Eso no se puede hacer, eso es una barbaridad. Usted no puede empezar por el artículo 2 para volver sobre el artículo 1 y plantear una cuestión de constitucionalidad dejando al margen ese artículo 2, es decir, intentando decirle Claro, al cuando lo Tribunal quieres Constitucional aplicar de la de manera que que a ti te interesa, para no dejar se, no fuera, se, claro. claro, no, de este artículo no se pronuncia usted, no tenemos duda. Este no, Ahora, este me parece bien entonces, porque me viene bien para lo que yo quiero. es todo una cosa absolutamente tramposa, son dos decisiones demenciales que ahora se han visto reafirmadas con motivo de que el recurso que presentó Puigdemont contra la decisión del juez Llarena de no aplicarle la ley de amnistía. Y entonces el Tribunal Constitucional ha confirmado la doctrina que hizo sobre el artículo 2, que la hizo precisamente para darle cobertura al juez Llarena frente el respecto de Carles Puigdemont, ¿no? Y Claro. ahora que le llega, y la ha estado reteniendo todo el tiempo posible para que no se pudiera acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Ya está la sentencia, ahora vamos en amparo al Tribunal Constitucional, y cuando llegue la resolución del recurso de amparo o la de la cuestión de inconstitucionalidad, que el otro día el presidente del Tribunal Constitucional decía que sería antes del verano, preveía que lo pudiera estar antes del verano, pues decir, bueno, pero después vamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, aquí nosotros no vamos a ejecutar la decisión. O sea, nosotros no estamos dispuestos a permitir que Carles Puigdemont regrese a España y se incorpore al Parlamento de Cataluña, sino que plantearemos una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para irle dando largas al asunto, y bueno, en esas estamos, en esas estamos. Entonces, es todo un juego de trileros por parte de la derecha española y por parte de órganos judiciales, bueno, tan importantes como es el Tribunal Supremo, ¿no? Nada menos. Bien. Sí, bueno, pues tendremos que estar atentos, pero esto nos demuestra algo que ya hemos dicho más veces aquí, ¿no? Que de alguna manera la derecha tiene un sentido patrimonial del poder, y cuando no lo ocupa, parece que es que se lo han robado y es ilegítimo. Y entonces podemos hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano, al margen de la ley, incluso para tratar de tumbar al gobierno que es ilegítimo. Entonces, sobre esa premisa, están montando todo esto, y ya vimos lo de la cacería al fiscal general, ahora le toca al Tribunal Constitucional, y bueno, tendremos que seguir muy atentos, ¿no, Javier? Sí, vamos a tener que seguir. Porque además en Vamos a una tener, situación de tanta inseguridad como la que tenemos con la guerra arancelaria y todo esto, es especialmente grave que estemos, sí, digamos, vamos a una situación, vamos hacia una situación bastante caótica, y por lo tanto tendremos que tener mucha cintura y tendremos que estar permanentemente pendientes
de por dónde vienen las cosas, ¿no? Por dónde vienen las cosas. Y van, en España van en todas partes, no solamente en Sí, España. Esto, el caos no es específico no, de nuestro país, no, la tendencia hacia el caos. Yo creo que eso con Donald Trump, mientras Donald Trump esté la presidencia del Estado, lo tenemos prácticamente garantizado. Eso será una situación caótica y bueno, ahí tendremos que estar pendientes de todo, de todo, de todo. de Entonces, todo. no se puede, pero en fin, van a ser meses muy, muy importantes estos Convulsos. próximos. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. A ti, Hasta luego. hasta luego, Teresa.